Paradigma. Un concepto contiene a otro y consecuentemente una práctica contiene la otra. Estas dos formas categoriales de la actividad científica, cuando se aplican a la historia de la ciencia, generan a la vez análisis y síntesis, y aquí es donde empieza como el problema, lo que en nuestra opinión los hace supremamente complejos para la interpretación de la historia de la ciencia. Para hacer esta opinión, valen las palabras del propio con una fecha tan tardía como el 95, aclarando que, y esto es rarísimo, soy un kantiano con categorías cambiantes. No se pueden describir como el a priori kantiano, pero es seguro que esa experiencia, haber estudiado el a priori kantiano, me preparó para el sintético a priori kantiano, y efectivamente yo hablo del sintético a priori. Con esto Kuhn intenta comprender la práctica científica como una totalidad que se comporta como síntesis a priori, pero que a la vez es singular. Esto conduce a dos consecuencias diferentes por su uso y por su esfuerzo. Por su uso, las categorías cambiantes a que se refiere Kuhn remiten a que en la estructura, los objetos de la estructura de las revoluciones, los objetos de estudio aparecen a la vez como condiciones cualitativas y cuantitativas de la práctica científica, como pequeñas totalidades, una suerte de nómadas cognitivas colocadas en orden cronológico. El concepto de descubrimiento relativamente aclara esta perspectiva, el concepto de descubrimiento en Kuhn. El descubrimiento es tanto la base de la ciencia normal como de la ciencia revolucionaria. El descubrimiento funciona en la ciencia normal a manera de ampliación del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma muestra como particularmente reveladores, aumentando la extensión del acoplamiento entre esos hechos y las predicciones del paradigma y por medio de la articulación ulterior del paradigma mismo. En la ciencia revolucionaria, el descubrimiento comienza con la percepción de la anomalía, o sea, con el reconocimiento de que en cierto modo la naturaleza ha violado las expectativas, inducidas por el paradigma que rige en la ciencia normal. A continuación se produce una exploración más o menos prolongada de la zona de anomalía, y solo concluye cuando la teoría del paradigma ha sido ajustada de tal modo que lo anormal se haya convertido en lo esperado. La asimilación de un hecho de tipo nuevo exige un ajuste más que aditivo de la teoría, y en tanto no se ha llevado a cabo este ajuste, hasta que la ciencia aprende a ver la naturaleza de manera diferente, el nuevo hecho no es completamente científico. Ambos movimientos construyen algo así como un concepto sustancial de ciencia, donde se descubren repetidamente fenómenos nuevos e inesperados, y los científicos han inventado de manera continua teorías radicalmente nuevas. La historia sugiere incluso que la empresa científica, esto es una cita, que la empresa científica ha desarrollado una técnica cuyo poder es único para poder producir este tipo de sorpresas. Respecto de esto, Kuhn hay un momento en donde incluso habla del descubrimiento científico y de la historia de la ciencia como una suerte de revolución permanente del descubrimiento. Entonces ahí es también, digamos, donde está anclado el problema. Precisamente acá, el uso del método sintético a priori nos muestra su contradicción, pues por un lado se han hecho descubrimientos de manera continua, pero también se han hecho teorías radicalmente nuevas en esa misma continuidad. Lo nuevo y lo continuo son uno y lo mismo, y es acá precisamente donde Kuhn introduce la mayor complejidad de paradigma, la inconmensurabilidad. Lo nuevo es radicalmente nuevo, pero a la vez continuo, y con el agravio de comportarse siempre la novedad como una nueva totalización. Lo que dividiría ciencia normal y ciencia revolucionaria serían grados de profundidad, pero sin identificar profundidad respecto de qué, puesto que toda práctica científica, todo descubrimiento, introduciría a la vez una dinámica de totalización diferenciada de las anteriores. Acá es donde el paradigma no sirve para la interpretación de la coherencia presumible que debería contar la historia de la ciencia, precisamente porque entra en contradicción con el concepto sustancial de descubrimiento. Con un problema ulterior, en Kuhn no existe un apoyo para identificar la relación entre prácticas humanas concretas y prácticas científicas. Ese devenir no está fundamentado, y en la medida en que Kuhn mismo señala la dimensión cultural que puede adquirir paradigma, entonces sí valdría la pena una suerte de antropología de la ciencia. Dice Kuhn, lo que hace que la integridad de una percepción valga la pena de subrayarse es, por supuesto, qué tanta experiencia pasada se encuentra incorporada en el aparato neural que transforma los estímulos en sensaciones. El señalamiento de la experiencia pasada que se incorpora al aparato neural aclara, en nuestra opinión, el método que usa Kuhn para comprender la construcción de los paradigmas de la comunidad científica, a la vez que lo aleja de las tradiciones positivistas, donde la síntesis de experiencia es, digamos, más inmediata. Pero la dinámica de esa incorporación nunca es del todo aclarada en Kuhn. Lo más riguroso que aporta Kuhn a este respecto es una mención a la Gestalt, con sus cambios de patos en conejos, un cambio de la interpretación de la forma que nunca obtiene una fundamentación más detallada, puesto que, al fin y al cabo, es solo una mención y ni siquiera pasa por un acercamiento mayor a la historia de la psicología o a la psicología como ciencia. Bien, la crítica de Jean Piaget y Rolando García. El texto, dicho sea de paso, tiene una facilidad increíble, porque Rolando García es un argentino, entonces Piaget escribió el texto con Rolando García,
y la primera traducción que se hace al texto es al español, y bueno, la hace Rolando García, y Piaget la pude revisar. Entonces, desde ese punto de vista es un texto, digamos, con el que uno puede, digamos, tener confianza. Precisamente en la discusión sobre la Gestalt es donde inicia la crítica. Dicen nuestros autores respecto de Kuhn que para explicar cómo aprende un estudiante de ciencia sus ejemplares, hace un intento por reconstruir cómo aprende un niño lo que es un pato, sin preocuparse por investigar empíricamente, es decir, con niños de carne y hueso, si es así como los niños aprenden. Varias décadas de investigaciones con niños desde la perspectiva de la epistemología genética han demostrado que no es así como aprenden los niños. Y continúan. El rechazo de la investigación empírica para determinar el proceso real del desarrollo cognitivo no puede explicarse de otra manera que por un preconcepto, una posición a priori sobre la ciencia, o más específicamente las ciencias. Tales prejuicios son, estrictamente hablando, parte constitutiva de una ideología que condiciona la dirección y todos los resultados del análisis. Para Piaget y García, por otro lado, habría una continuidad funcional entre el sujeto natural y el sujeto científico, diferenciando simplemente por ámbitos de especificidad. Esta continuidad funcional estaría marcada sobre todo por dos características. Por un lado, una relativa inconsciencia respecto del propio mecanismo de adquisición de conocimiento, así como un devenir continuo de la construcción de ese conocimiento. Es con estas dos características que se enfrenta a Kuhn respecto de la integridad de la percepción y esto es importante, descomponiendo el concepto de paradigma en tres tipos de movimiento, fundamentan su propia posición epistémica. Entonces ellos el concepto de paradigma lo agarran y lo desbaratan y lo hacen tres, digamos, particularidades. La primera, donde ellos hablan de paradigma social de la ciencia, que tiene que ver con el sentido interpretativo que las relaciones sociales y culturales le dan a determinados objetos científicos. Número dos, que este no tiene nombre, de las actividades que el sujeto despliega a través de aproximaciones sucesivas marcadas por desequilibrios y reequilibrios cognitivos respecto del objeto de estudio. Y tres, el paradigma epistémico, que esto es categorial, o sea, las mismas continuidades funcionales y de contenido entre diferentes teorías científicas. Es en esta síntesis donde Piaget y García procuran identificar las bases para una epistemología netamente científica, alejada de las formas especulativas, que por lo demás se identifican dentro de los debates, digamos, clásicos entre Popper, Kuhn, Feyerabend y Lakatos. Cada uno de estos movimientos, de esta descomposición de paradigma, adquiere una dialéctica propia, un movimiento particular cuya síntesis, de los tres momentos, sería el objeto de estudio de una epistemología netamente científica, para la cual la ciencia y su historia serían un laboratorio epistémico. Respecto del contenido que las relaciones sociales imponen en las interpretaciones de los objetos de estudio, diremos rápidamente que paradigma social remite a la concepción del mundo, que condiciona la asimilación de cualquier experiencia. Como ejemplo, Piaget y García utilizan la concepción del mundo para explicar la diferencia del desarrollo del concepto de inercia entre los antiguos griegos y los antiguos chinos, ya que para los griegos el movimiento siempre requeriría una fuerza, mientras que para los chinos el mundo estaba en constante devenir, sobre todo está hablando de Aristóteles, lo que marca la manera de comprender la naturaleza, en un caso vinculado al reposo como natural y en otro vinculado al flujo continuo. Esa sería cuando menos una de las causas de que el concepto de inercia se haya desarrollado de manera tardía dentro del pensamiento occidental. Esta perspectiva permitiría ubicar una relación entre un sujeto natural y un sujeto científico, lo que podría dar cuenta de la dimensión cultural de la investigación científica, pero de manera más importante nos permite estabilizar una forma de comprensión genérica de la objetividad, aplicable para conjuntos de seres humanos. Es que la concepción del mundo no se podría dar en el aire, ni como una determinación por fuera de la propia actividad subjetiva. Esta actividad subjetiva, el segundo movimiento, estaría marcado por un desarrollo desigual y combinado de aproximaciones a la objetividad. Tal dinámica práctica, Piaget y García la ubican dentro de la epistemología genética, a la que solo de pasada nos vamos a referir en esta ocasión, y que está vinculada al desarrollo psicogenético del niño. El recién nacido que empieza a descubrir sus propias manos, tarda un tiempo en lograr dar con sus manos en su boca, pero una vez lo hace, puede formar la idea, sin vínculo alguno con el lenguaje aún, de la realidad como chupable. Poder tener certeza de que puede chupar sus manos es la certeza de que existe una realidad que lo circunda, porque tanto sus manos como los objetos que lo circundan tienen la característica de ser chupables. Es de esta manera como las acciones del niño son la base material de cualquier operación cognitiva, que poco a poco va abarcando ámbitos, digamos, cada vez mayores. Es en este lugar en que Piaget y García establecen, ahora como modelo en la historia de la ciencia, su perspectiva del descubrimiento científico. Habrían 4 elementos cuya relación permitiría abarcar la comprensión de los objetos de interés científico. En primer lugar, los primeros observables, posibilitados por, digamos, la acción inmediata del sujeto y que remiten al inmediato de los objetos.
Los segundos observables, los que descubre el sujeto en el objeto a través de las acciones que aplica el sujeto. En tercer lugar, la coordinación subjetiva, que tendría que ver con la manera en que el sujeto coordina sus operaciones, digamos que es una parte más metodológica. Y finalmente, las relaciones que los objetos tienen entre sí. Entonces, los 4 movimientos serían como en los dos extremos, las relaciones de los objetos consigo mismos. Luego, el sujeto consigo mismo a través de las operaciones, con 2 mediaciones, en donde igual el sujeto es más o menos determinante, en la que vamos a encontrar objetividad y subjetividad, por así decirlo. De la síntesis entre los 4 es que se podrían ir haciendo reflexiones cada vez más generales en torno a la totalidad, de manera que esta sería un límite, pero no sería tan flexible de reconfigurar como en Kuhn, puesto que en cada uno de los nuevos descubrimientos iría aumentando el dominio explicativo, pero el desarrollo de una nueva teoría o nueva forma de totalidad, particularmente para la historia de la ciencia, estaría circunscrito a un paradigma epistémico, que marcaría definitivamente la explicación tanto en contenido como en forma. Entonces, en esto de paradigma epistémico es donde está el esquemita, digamos, que les acabo de dar. Ahí está mucho más complejo, yo aquí lo voy a simplificar para efectos expositivos, ¿no? Entonces, el paradigma epistémico tendría que ver con las continuidades funcionales y de contenido dentro de la historia de las teorías científicas, en donde las construcciones teóricas de T1 se convierten en objetos de reflexión inmediata, algo más empíricos, en T2, y las operaciones en T2, o sea, en la teoría 2, a su vez expanden las características de esos observables, hasta el punto de que esta expansión da nuevas generalizaciones de la experiencia, nuevas teorías, con nuevas características de los objetos y del ordenamiento de las operaciones del sujeto. Una teoría subsume a otra, manteniendo pero convirtiendo sus objetos reflexivos en objetos empíricos y ampliando el dominio general de la explicación dentro del marco generalísimo de la experiencia posible del sujeto. Los 3 movimientos, a su vez, están configurados respecto de las operaciones fundamentales básicas de la cognición para Piaget: asimilación y acomodación. Acomodación remite a un ordenamiento de los objetos de donde se descubren sus características propias, tanto como aquellas características que el sujeto descubre por su propia práctica. La asimilación es la reequilibración teórica que supone la síntesis totalizante de ese ordenamiento objetual. Esta descomposición o profundización del concepto de paradigma sería en definitiva la síntesis crítica del constructivismo a Kuhn. La ubicación del desarrollo cognitivo y científico dentro de circuitos específicos de la actividad humana es lo que, en nuestra opinión, se podría empezar a detallar como una antropología de la ciencia. Esto en ciencias cognitivas tiene otro matiz, pero luego me refiero a eso. A detallar como antropología de la ciencia, y que llega a cubrir las determinaciones netamente externalistas de la ciencia, dentro de las que cabría incluir el énfasis económico o militar como un tipo de fundamento del desarrollo científico, mas no de desarrollos propiamente epistémicos o cognitivos, ya que estos serían de carácter más antropológico y estructural, mientras que los otros, digamos que podrían ser más accidentales. Es de esta perspectiva que Piaget y García establecen, en nuestra opinión, una dialéctica de la ciencia, una historización propiamente hablando de la ciencia. Cierto es que Kuhn procura comprender la estructura de las revoluciones científicas, pero esa propia estructura queda en un claroscuro, porque las reglas definitivas de transición entre formas de explicación científicas, teorías, son establecidas de acuerdo a un método que no permite disociar el descubrimiento normal del revolucionario, ni las determinaciones sociales o epistémicas de la ciencia, así como un esquema básico del desarrollo cognitivo. Pero el esfuerzo de Kuhn, en nuestra opinión, es lo que hace a la estructura un texto cuyo relieve queda claro apenas se dan los primeros pasos en historia y filosofía de la ciencia. Es decir, yo reivindico Kuhn, desde un punto de vista reivindico Kuhn. Muy importante texto. La validez de la dialéctica piagetiana para la ciencia. Vale la pena notar, y esto es parte de una discusión, 2 textos donde se traslapa el concepto de historia a la hora de la comprensión de la ciencia. Primero es de un autor que se llama James Ritter, en La historia de la ciencia, editada por Michel Serres, es un poco viejo, es del 91. Pues la cuestión con Ritter es que está hablando de cómo es que se empiezan a hacer las primeras abstracciones, digamos, en torno a la matemática. Y él logra rastrear esas primeras abstracciones en la diferencia en que los egipcios y los babilonios, en el orden que hacen las tablas de operación, pues, efectivamente ordenan, ¿se entiende? En Egipto se ordena de una manera, en Babilonia se ordena de otra manera, y eso permite dar formas teóricas diferentes. Entonces, por un lado, se empieza a desarrollar más el álgebra, y por otro se empezaría a desarrollar más la geometría. Entonces, ahí hay un problema, porque Richter lo que dice es: los problemas tratados pueden parecer elementales a nuestros ojos,
y su estudio menos gratificante que la reconstrucción hipotética del modo de fabricación de las tablas utilizadas. Acá justamente se refleja lo de arriba. Los problemas no pueden parecer elementales porque de hecho lo son. El autor funda su comprensión de la dinámica de la matemática sobre un criterio elemental de la práctica humana respecto de la lectura de un texto, las tablas. El problema es, ¿por qué señalar como menos gratificante el estudio elemental y real de práctica humana y privilegiar una reconstrucción hipotética imposible según los datos que el mismo autor da de las tablas? Hay una suerte de desprecio por lo concreto y profano de la práctica humana. Mucho más cercano, en julio del año pasado, aquí no sé si lo voy a pronunciar bien, Paul Hoyningen, en un artículo dedicado a los elementos filosóficos de Kuhn, indica que si bien es cierto se debe entrar en la práctica histórica científica para comprender la estructura de la ciencia, concluye que los elementos filosóficos de cada investigación son, en definitiva, los que otorgan el concepto de historia en sentido estricto. Sin embargo, esta perspectiva, lejos de embarcarse en la contemplación de la práctica en su dimensión histórica, nos lanza al terreno de la especulación netamente filosófica, terreno en que, como sabemos desde Descartes, todo es ámbito de disputa. Desde este punto de vista, la extensión de la propuesta piagetiana para la comprensión de la empresa científica parece deseable. Eso. Muchacho, primero que fue... O sea, una pregunta, ¿en qué año de ayer y ese otro tipo lleva la crítica? Esto es 78, creo, por lo que dice García, ahorita no recuerdo la fecha, lo voy a revisar, pero por lo que 82, se publica en el 82. ¿Cuál no es, bueno, la cuestión de una epistemología científica o epistemología naturalizada no es una idea por antonomasia quiniana? ¿Por antonomasia? ¿De Quine? Podría ser, lo que pasa es que, digamos, no... Una idea originaria, el Quine, ¿no? Sí, pero no adquiere, digamos, las dimensiones que adquiere en el pensamiento piagetiano. Por ejemplo, Piaget en este texto, y bueno, con García también, o sea, el texto a mí me parece seriamente impresionante. Se mandan, digamos, una interpretación de la historia de las ciencias respecto de teoría del ímpetu, respecto de mecánica, bueno, posteriormente mecánica, luego geometría, luego álgebra, y en todas, digamos, van demostrando más o menos los elementos, digamos, que yo he ido colocando acá. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, sí, digamos, podría quedar como, de alguna manera, el tema naturalizado, digamos, en Kuhn, o incluso las propias ciencias cognitivas, digamos, podrían señalar, digamos, ese camino, pero... sí. Incluso las ciencias cognitivas podrían también, digamos, ir marcando ese camino. De hecho, en ciencias cognitivas hay cosas que se llaman antropología de la ciencia, pero cuando yo hablo de antropología de la ciencia, un poco, digamos, con el texto piagetiano, es dar cuenta de el conjunto de determinaciones que pueden rodear, digamos, la empresa científica. Incluso hay dos, digamos, que yo no comento acá. Una que personalmente creo que habría que agregar, digamos, dentro de la dialéctica piagetiana, y otra que está efectivamente, digamos, en el texto, solo que muy de pasada, que además, digamos, serían parte como de la dialéctica de la ciencia. Una cosa ahí que yo no sé bien cómo decirle, digamos, el fenómeno meteoro, por así decirlo, ¿no? Que es como este problema que tenían los griegos con los meteoros, de esa vara nada más cae y esto qué, ¿no? O sea, ¿cómo funciona esto? Entonces, como esta parte de la dialéctica de la ciencia en donde la objetividad nada más se te impone, digamos, las estrellas nuevas, entonces eso, digamos, habría como que concederle un lugar. Lo que pasa es que eso es muy difícil de logizar, digamos. Y el otro elemento que me parece que también habría que retomar acá es, propiamente hablando, el tema del desarrollo de las ciencias cognitivas, que también, digamos, podría entrar como en esto. Entonces, lo de Quine en este nivel, creo, digamos, que no se podría descender tanto. Números, desde una perspectiva piagetiana y ese otro tipo, ellos abogarían por una epistemología empirista en el aprendizaje o el desarrollo cognitivo de las matemáticas. Hay una cosa acá, ellos no abogarían en sentido estricto, porque de hecho, digamos, ellos no solo critican a Kuhn, yo me agarro para explicarlo un poco más, pero hay todo un capítulo donde están enfrentando Lakatos, Popper, Kuhn, Feyerabend, y entonces, de hecho, ellos se descolocan de la perspectiva de una epistemología normativa.
¿ya? No habría, digamos, un intento de epistemología normativa, sino que la epistemología siempre sería una ciencia abierta cuya tarea consistiría en, de alguna manera, interpretar la historia de la ciencia y el desarrollo psicogenético. Entonces no habría, digamos, un llamado a estudiar de tal o cual manera. Nosotros nada más nos encargamos de comprender, por así decirlo, los epistemólogos. Tratando de entender el esquema que has asociado, ¿hay compatibilidad entre T1, PTI, TJ y TK? T1, TJ y TK. Sí habría, digamos, una compatibilidad. Precisamente sería todo el conjunto de experiencias, digamos, que se pueden ir señalando acá. Sin tener acceso, digamos, a los textos, o sea, al texto, a cómo ellos tratan las distintas historias de la ciencia, es un poco complejo, verdaderamente, digamos, explicar eso. Pero yo creo que se puede explicar de alguna manera relativamente simple. Pongamos, por ejemplo, Aristóteles, digamos, y Galileo, ¿no? Entonces, para Aristóteles el Sol es relativamente un objeto, digámoslo, empírico, ¿ok? Y a partir de ahí nos da su certeza. La Tierra, por otro lado, requiere reflexión un poco más teórica, ¿sí? Porque no podemos ver la Tierra, por así decirlo, ¿no? Entonces requiere, digamos, una dimensión un poco más teórica. Ahora, cuando aparece Galileo, entonces esto, digamos, que era meramente empírico y esto que era meramente teórico, de alguna manera se trastocan, ¿no? Porque entonces, cuando Galileo ve las lunas de Júpiter, entonces el razonamiento más o menos es como, bueno, es que la luna gira alrededor de nosotros y Júpiter también tiene una luna y Júpiter es planeta, debe ser que la Tierra es planeta, ¿sí? Entonces ahí de alguna manera se profundiza como teóricamente, y el Sol, cuando es observado por el telescopio, entonces también su dinámica empírica queda, pero hay una teorización un poquito más. Entonces de alguna manera la continuidad es tanto de los objetos como de la práctica de asimilación y acomodación, digamos, que lleva adelante el sujeto cognitivo. Entonces sí habría, digamos, una continuidad. Los objetos quedan subsumidos, son comprendidos como con mayor grado de determinación en cada, digamos, uno de los avances o cuando menos, digamos, de estas historias de la ciencia. ¿Usted estaría de acuerdo en que una síntesis en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces la crítica de Piaget a Kuhn sería por ser menos realista y más especulativa? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero es muy claro que la crítica es Kuhn es demasiado especulativo. Y eso no solo contra Kuhn, o sea, Popper, Lakatos, un poco Popper, un poco Piaget, respeta, entre comillas, el carácter más historicista de Kuhn, ¿no? Igual les dice como, bueno, Lakatos, estos cuatro, digamos, los cuatro fantásticos, ¿no? Todos se apoyan en historia de la ciencia y todos extraen conclusiones diferentes, pero ese apoyo en la historia de la ciencia es muy especulativo. De hecho, Kuhn, ese es uno de los problemas que hay con Kuhn. Uno, cada artículo que lee de Kuhn, el tipo te remite a un episodio, digamos, de la historia de la ciencia, y uno queda como atrapado en ese episodio, pero luego te vas a otro artículo y entonces hay otro episodio de la ciencia y en otro hay otro episodio de la ciencia, y cada uno tiene grados de generalización más o menos idénticos. Entonces es muy complejo, porque uno queda como, bueno, pero ¿y esto qué? O sea, esto es historia, es especulación, o sea, ¿cuál es la continuidad, digamos, que hay entre un episodio y otro, etcétera, etcétera? Pero no parece ser que el problema de esos tipos con estas teorías es simplemente el acento normativo. Ellos no creen ni a mitad en la normatividad en la filosofía de la ciencia. Tomando esa excepción metodológica, se cierra la discusión de antemano. No discutamos ni siquiera a Kuhn, Popper ni Lakatos. No, porque eso sería considerar demasiado. Por eso es la normatividad, lo que es la ciencia. Diría a esos tipos, bueno, dicen, lo estamos todos a psicología cognitiva, pues, agentes científicos. Entonces, bueno, es más simple el asunto, digamos, ni siquiera... No, el problema es... no me parece que el problema simple sea metodológico, porque Kuhn y Feyerabend no están instaurados, digamos, en
en una epistemología normativa. Sí, ciertamente Kuhn y Ferran no, pero digamos, Lakatos, Popper en primer lugar representa un progreso con respecto a Kuhn, en filosofía de la ciencia, y Lakatos con respecto a Popper, entonces... Sí, eso... Yo la verdad respecto a eso soy un poco escéptico. O sea, entiende, que hay un criterio ad hominem que no se puede, digamos, obviar. ¿Sí? No, pero son estrictamente teóricos los criterios del progreso. Kuhn ha sido mucho más leído que Popper. Desde ese punto de vista, digamos, el grado de extensión... Sí, la Biblia también ha sido más leída que otros textos. No sé si ese es un criterio para determinar la valorabilidad. Cuando menos no es un criterio para quitarle peso a Kuhn. Tampoco. ¿Se entiende? O sea, Perdón, tenemos que cortar ya porque si no, pues, vamos a tomar cafecito. La percepción de la anomalía, o sea, con el reconocimiento de que en cierto modo la naturaleza ha violado las expectativas inducidas por el paradigma que rige en la ciencia normal. A continuación se produce una exploración más o menos prolongada de la zona de anomalía y solo concluye cuando la teoría del paradigma ha sido ajustada de tal modo que lo anormal se haya convertido en lo esperado. La asimilación de un hecho de tipo nuevo exige un ajuste más que aditivo de la teoría y en tanto no se ha llevado a cabo este ajuste, hasta que la ciencia aprende a ver la naturaleza de manera diferente, el nuevo hecho no es completamente científico. Ambos movimientos construyen algo así como un concepto sustancial de ciencia, donde se descubren repetidamente fenómenos nuevos e inesperados, y los científicos han de paradigma. Un concepto contiene a otro y consecuentemente una práctica contiene a la otra. Estas dos formas categoriales de la actividad científica, cuando se aplican a la historia de la ciencia, generan a la vez análisis y síntesis, y aquí es donde empieza como el problema, lo que en nuestra opinión los hace supremamente complejos para la interpretación de la historia de la ciencia. Para hacer esta opinión, los objetos de estudio aparecen a la vez como condiciones cualitativas y cuantitativas de la práctica científica, como pequeñas totalidades, una suerte de nómadas cognitivas colocadas en orden cronológico. El concepto de descubrimiento relativamente aclara esta perspectiva, el concepto de descubrimiento en Kuhn. El descubrimiento es tanto la base de la ciencia normal como de la ciencia revolucionaria. El descubrimiento funciona en la ciencia normal a manera de ampliación del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma muestra como particularmente reveladores, aumentando la extensión del acoplamiento entre esos hechos y las predicciones del paradigma y por medio de la articulación ulterior del paradigma mismo. En la ciencia revolucionaria, el descubrimiento comienza con la unión, valen las palabras del propio Kuhn en una fecha tan tardía como el 95, aclarando que, y esto es rarísimo, soy un kantiano con categorías cambiantes. No se pueden describir como el a priori kantiano, pero es seguro que esa experiencia, haber estudiado el a priori kantiano, me preparó para el sintético a priori kantiano, y efectivamente yo hablo del sintético a priori. Con esto Kuhn intenta comprender la práctica científica como una totalidad que se comporta como síntesis a priori, pero que a la vez es singular. Esto conduce a dos consecuencias diferentes por su uso y por su esfuerzo. Por su uso, las categorías cambiantes a que se refiere Kuhn remiten a que en la estructura, los objetos de la estructura de las revoluciones, han inventado de manera continua teorías radicalmente nuevas. La historia sugiere incluso que la empresa científica, esto es una cita, que la empresa científica ha desarrollado una técnica cuyo poder es único para poder producir este tipo de sorpresas. Respecto de esto, Kuhn hay un momento en donde incluso habla del descubrimiento científico y de la historia de la ciencia como una suerte de revolución permanente del descubrimiento. Entonces ahí es también, digamos, donde está anclado el problema. Precisamente acá, el uso del método sintético a priori nos muestra su contradicción, pues por un lado se han hecho descubrimientos de manera continua, pero también se han hecho teorías radicalmente nuevas en esa misma continuidad. Lo nuevo y lo continuo son uno y lo mismo, y es acá precisamente